Chapter 126. Chapter 126. Connection and Future. Punto de vista general. El viento rozó el rostro de Aldril, llevando consigo el aroma de hierba fresca y el leve aroma de flores que comenzaban a florecer, ocultando las manchas de sangre como si estuvieran siendo absorbidas en un silencioso ritual de renovación. Las lágrimas que una vez le nublaron la vista se secaron con cada ráfaga, disipándose como pétalos en la brisa. La escena ante él lo dejó maravillado. La hierba verde se mecía suavemente, susurrando una canción de cuna al ritmo del viento, como si la tierra misma intentara consolar a los espíritus de los caídos. ¡Qué vista más bonita, ¿no crees? Una voz femenina, radiante y serena, interrumpió su contemplación. Aldril, aún absorto en la escena, miró de reojo y vio a la elfa con la que había forjado una conexión en los pocos días que habían pasado juntos. La luz de la luna le daba a su cabello castaño rojizo un brillo inusual, y su elegante andar se movía con la fluidez del viento, el porte natural de la raza élfica. Sin duda, dijo con un leve asentimiento. Por unos instantes, el mundo a su alrededor quedó envuelto en un silencio reconfortante, donde solo el susurro del viento acariciaba la hierba. Me alegra que estés bien, Tauriel, murmuró Aldril al cabo de un rato, provocando una sonrisa en el rostro de la elfa. Con total naturalidad, se sentó a su lado, como si ese gesto fuera lo más natural del mundo. Diría lo mismo de ti, pero tu expresión y el aura melancólica que desprendes me dicen lo contrario, respondió Tauriel en voz baja, observándolo con gran cariño y preocupación. Aldril esbozó una sonrisa cansada y giró su mirada hacia el horizonte, donde el viento se llevaba el humo y el olor de los orcos quemados. No es nada, dijo, aunque su tono lo contradecía. Si de verdad no fuera nada, no estarías aquí sentado, solo, con esa mirada perdida, insistió. Puedes hablar conmigo. Aldril permaneció en silencio por unos instantes, antes de finalmente exhalar un suspiro, su expresión reflejaba una fragilidad que rara vez mostraba. Mi arrogancia me llevó a perder a uno de mis amigos, dijo con cansancio, con palabras cargadas de arrepentimiento. Creí haber aprendido, hizo una pausa, como si dudara de sí mismo. Pero no es así, confesó, dejando escapar otro suspiro de cansancio. Tauriel lo observó serenamente antes de responder. Lo importante es que lo reconozcas, Aldril, dijo en voz baja, y tras una breve pausa, añadió. Todos aprendemos, ya sea por el buen o por el mal camino, y tú ya diste el primer paso, aceptaste que te equivocaste. El silencio que siguió no fue incómodo, sino uno de esos silencios que hablan por sí solos. Tauriel bajó la mirada, como si reviviera sus propios recuerdos antes de continuar. Debo admitir que también he perdido camaradas por mi arrogancia y egoísmo, confesó con un tono melancólico. Mis malas decisiones llevaron a soldados a la muerte, soldados que confiaron en mí, y les fallé. Aldril la miró de reojo, notando la sombra de culpa en sus ojos. Pero ella no permaneció atrapada en ese dolor. A pesar de eso, mis errores me ayudaron a crecer, y ahora soy lo que ves. Con un gesto vacilante, tomó la mano de Aldril entre las suyas, sus delicados dedos recorriéndola suavemente, como si temiera que él pudiera rechazarla después de su confesión. Aldril sintió la calidez de su tacto, un contraste reconfortante con la frialdad que lo oprimía. No apartó la mano. En cambio, la sostuvo con la misma ternura con la que ella lo había hecho. Gracias, Tauriel. Finalmente, la angustia en los ojos del elfo se disipó, como si sus propias palabras hubieran aligerado parte del peso que llevaba. Sin embargo, añadió Aldril con una leve sonrisa, debo decir que has hablado mucho. ¿Qué le pasó a ese elfo sereno y de pocas palabras? Tauriel arqueó una ceja y se cruzó de brazos. Era evidente que habían compartido un momento íntimo, una conexión sincera, y, por supuesto, Aldril tenía que arruinarlo. Sin embargo, en lugar de molestarse, su comentario la hizo sonreír. ¿Por qué crees eso? Dijo ella con una mirada significativa. Tauriel lo miró un instante más, asegurándose de que la melancolía en su rostro se hubiera disipado un poco. Luego, con la misma facilidad con la que le había tomado la mano antes, se levantó y le ofreció la suya. Vamos, tus amigos probablemente estén preocupados por ti, dijo en voz baja. Una ligera vacilación cruzó la mirada de Aldril, un destello de duda que Tauriel no pasó inadvertido. Pero antes de que pudiera perderse en sus pensamientos, su voz lo alcanzó de nuevo, firme y sincera. Estaré contigo. Aldril la miró un instante, como buscando la verdad en sus palabras. Luego, con su humor característico, sonrió antes de tomar su mano y levantarse. La atmósfera entre ellos era armoniosa, llena de serena calidez, de una silenciosa comprensión.
No necesitaban palabras para reconocerlo. En ese momento, sintieron como si el destino los hubiera entrelazado de alguna manera. Sin embargo, el repentino relincho de Estrella de las Sombras interrumpió la quietud del momento, un relincho lleno de emoción. Aldril, desconcertado, volvió la mirada hacia su fiel corcel, solo para quedarse completamente atónito al ver a Estrella de las Sombras montando la yegua de Tauriel, quien cooperaba, siendo gentil, dejándose montar. Cinco el corcel, por supuesto, sintió la mirada de su amo. Con ojos desdeñosos, le envió un mensaje claro. Deja de mirar y déjame disfrutar de mi momento. Ve con tu elfo. Un Aldril soltó una carcajada mientras negaba con la cabeza, exasperado. El espectáculo que tenía ante sí era tan inesperado como ridículo, pero no pudo evitar encontrarlo divertido. Finalmente, se giró hacia Tauriel, quien observaba desconcertada la escena entre su yegua y Estrella de las Sombras. Supongo que tendremos que ir a pie, dijo con una sonrisa, en un tono mezclado con diversión y una ligera incredulidad. Tauriel lo miró por un momento, luego sus labios se curvaron en una sonrisa cuando comprendió la situación. Sí, supongo que un paseo no estaría tan mal. En la profunda oscuridad, donde el tiempo mismo parecía retorcerse y desmoronarse bajo su propio peso, una sombra zigzagueaba en la penumbra, moviéndose con una torsión antinatural, como una serpiente arrastrando su cuerpo por un suelo que ya no era tierra, sino algo más, algo extraño. Solo la viscosa fricción de sus movimientos rompía el silencio absoluto, un sonido que no pertenecía a este mundo. El eco de su avance reverberaba en las profundidades, un susurro que se filtraba en la mente de quien lo oía, helando la carne y destrozando el alma. A lo lejos, una gema brillaba con fuerza, imponente, un resplandor cegador que desafiaba las leyes del universo, más brillante que cualquier estrella jamás vista, un resplandor que parecía surgir del vacío mismo. Su luz no solo iluminaba la oscuridad, la dominaba, atravesando el espacio como si tejiera un manto invisible. La negrura, que había sido el dominio absoluto por un tiempo, retrocedió como si la naturaleza misma del abismo no pudiera soportar su presencia. Cuando el resplandor tocó a las criaturas que habitaban en aquellas profundidades insondables, el contacto fue como un latigazo que desgarró la esencia misma de sus cuerpos, dejándolos retorcerse con un dolor indescriptible. Las sombras que los rodeaban, que se movían con precisión y coordinación, jamás se atrevieron a acercarse demasiado. Sabían que este resplandor era la condena. Ninguna de esas entidades estaba preparada para enfrentarse a algo tan ajeno a su naturaleza. Y entonces, algo cambió. Algo que nunca debió haber sucedido. Fue en ese momento que lo sintieron. Un poder indescriptible se había desatado, y con él, un nuevo ser había nacido. Algo que no debería existir. Y con esa existencia, surgió un nombre que resonó como una distorsión en las mismas cuerdas de la canción de Eru, un eco que reclamaba un derecho que las sombras jamás podrían poseer. Un gruñido gutural emergió de las fauces de aquellas criaturas, una vibración tan primitiva y llena de terror que pareció perforar las capas de la tierra. Ese sonido se extendió, alcanzando cada rincón de la profunda oscuridad de la Tierra Media. A lo lejos, el descanso de un Balrog fue interrumpido, su antiguo sueño perturbado por la presencia de algo que no podía comprender. El gruñido desesperado y furioso resonó en su interior, haciéndole huir, como si la esencia misma de su ser le ordenara correr. Las criaturas, esas criaturas, clamaban por la muerte de aquel ser, una venganza que parecía a la vez un derecho y una maldición. Un derecho que les había sido negado, que les había sido arrebatado, porque lo eran. Criaturas sin nombre. 4. General. El llanto había cesado, y las oraciones, ahora apenas susurradas, se desvanecieron en el aire. La noche, brumosa como una tormenta, se desvaneció ante el resplandor del nuevo día. Los restos de la batalla se disiparon. Los cuerpos quemados de los orcos quedaron reducidos a cenizas, nutriendo las praderas, cuyo verde vibrante regresó con ferviente vigor. Al amanecer, los tres reyes sellaron la paz. Thranduil, rey del reino del bosque, hizo voto de amistad eterna con Thorin escudo de roble, el rey bajo la montaña, y con Bard, el héroe que había liderado a los hombres de Esgaroth y ahora era el gobernante coronado de Valle. Bajo la dorada luz de la mañana, las tres razas forjaron su alianza. Fiel a su palabra, Thorin compartió una 14ª parte del tesoro con hombres y elfos. Oro y joyas en abundancia, más de lo que cualquier reino podría acumular en 100 años. También cumplió la promesa a su compañía. De los 12 enanos que lo siguieron en su viaje, solo 10 sobrevivieron para presenciar la restauración de Erebor. A ellos se les concedió la gloria y el reconocimiento, y sus nombres serían recordados para siempre entre sus compatriotas.
Aldril y Bilbo recibieron su parte, pero más valioso que el oro fue el reconocimiento eterno de los enanos. El hobbit, cuya valentía había sido tan cuestionada, ya no sería considerado cobarde. Ahora, Bilbo Bolsón era un héroe entre su pueblo y un guerrero digno a los ojos de los enanos. Aldril fue honrado por todo el pueblo enano. Su nombre resonó en cada salón de Erebor. En un acto solemne, los enanos inclinaron la cabeza uno tras otro cuando llegó al funeral de Bombur, cuyo cuerpo había sido recuperado. No solo se había ganado el respeto de los enanos, sino que había sido elevado a la categoría de héroe de Erebor. Su nombre quedaría inmortalizado en la historia enana. Aldril fue el artífice de la caída de Smaug, el dragón más grande de la Tercera Edad. Su leyenda sería contada en los cuentos de futuras generaciones, se cantarían canciones de alabanza en su nombre, sus hazañas resonarían por toda la Tierra Media, tal como su bisabuelo, Earendil, quien una vez derribó al legendario Ancalagón del cielo, robándole la vida después de una dura batalla. Aldril, cazador de dragones, héroe de los hombres de la ciudad del lago, ahora valle, salvador de los hijos de Durin, amigo de los enanos y amigo de los elfos, quienes lo respetaban profundamente. A las puertas de Erebor, después del funeral de Bombur, Aldril, Bilbo, Gandalf, Kili y Fili estaban enfrascados en una animada conversación, su charla llena de risas y calidez. ¿Seguro que no quieres más oro, Bilbo?, preguntó Kili, con una sonrisa que se desvaneció de incredulidad al observar el pequeño cofre que llevaba el hobbit. Bilbo, consciente del significado de su sorpresa, simplemente se encogió de hombros. Es más de lo que necesito. Las joyas no me llaman la atención, dijo antes de agitar el cofre, haciendo tintinear su contenido. Estas piezas de plata son un pago justo. Fili negó con la cabeza antes de volverse hacia su hermano, quien seguía insistiendo en que Bilbo tomara más oro. Déjalo, Kili. Debes recordar que Bilbo es un alma sencilla, añadió, provocando un asentimiento del pequeño hobbit. Finalmente, Kili suspiró y relajó los hombros. De acuerdo, dijo antes de volver su atención a Aldril. ¿Y tú, Aldril? ¿Necesitas más oro? Thorin me confió que te concedería cualquier petición. Aldril se llevó una mano a la barbilla y repitió con interés. ¿Alguna petición? Tras una breve pausa, continuó. Para ser sincero, pensaba pedir una armadura hecha con las escamas de Smaug. Kili ladeó la cabeza, asimilando la idea. ¿Escamas de Smaug?, repitió, dándole vueltas. Entonces abrió mucho los ojos. ¿Quieres una armadura de escamas de dragón?, exclamó emocionado. Aldril rió levemente ante el entusiasmo del enano. Sí. Smaug yace en el fondo del lago, un lugar al que puedo llegar fácilmente, explicó. En ese momento, no tuve oportunidad de tomar sus escamas, dientes ni huesos. Tenía urgencia, así que lo dejé para después. Su vaga explicación incluso dejó a Gandalf momentáneamente atónito, con la pipa a medio camino de los labios mientras miraba a Aldril con una ceja enarcada. Bilbo, en cambio, lo miró con asombro hasta que se le ocurrió una idea. Con algo de vergüenza, preguntó. Oye, Aldril, ¿podrías regalarme un diente de Smaug? Me gustaría quedármelo como recuerdo. Asintiendo, Aldril le dio una palmadita a Bilbo en el hombro. Claro, después de todo, necesitas pruebas para cuando publiques tu libro, dijo, haciendo una pausa al pensar en algo. Por cierto, Bilbo, en Hobbiton, ¿qué hacen con las pertenencias de alguien si no regresa después de mucho tiempo?, preguntó, interrumpiendo bruscamente la alegría del pequeño hobbit. Bilbo frunció el ceño y se quedó pensativo. Normalmente no es común que ocurran cosas así, pero generalmente, las posesiones de los desaparecidos se subastan ante todo el pueblo. Como un rayo que cae sobre un árbol, la serenidad de Bilbo se hizo añicos, dando paso a la incredulidad y al miedo. Mis cosas, exclamó horrorizado. Llevo fuera demasiado tiempo, esos cabrones se las llevarán si no regreso a tiempo. Miró a todos los presentes y, tras una rápida reverencia, se despidió. Fue un placer ir a esta expedición contigo. Siempre serás bienvenido en Bolsón Cerrado, dijo mientras se ajustaba la mochila y aseguraba un pequeño cofre al costado de un pony, un regalo de los enanos. Luego, volviéndose hacia Aldril, Bilbo expresó la pregunta que todos tenían en mente. Aldril, ¿qué harás ahora? Si no tienes dónde quedarte, puedes venir conmigo a vivir en Hobbiton. Seguro que allí te relajarás, añadió con entusiasmo mientras hablaba de su hogar. Aldril asintió en agradecimiento y giró su mirada hacia el horizonte, donde el sol poniente brillaba magníficamente. Agradezco la invitación, Bilbo, pero planeo viajar por la Tierra Media. Hay muchos ahí fuera que necesitan ayuda, respondió, mientras el sol le iluminaba la espalda, acentuando aún más su poderosa presencia.
Seguiré el camino de mi madre y me embarcaré en una aventura. Esta vez, antes de que Bilbo pudiera responder, Gandalf habló. Debes tener cuidado, Aldril. Hay muchos peligros ahí fuera que ni siquiera los más valientes se atreverían a afrontar. Sus ojos grises reflejaban sabiduría. Eres fuerte, lo sé, pero aún así, debes ser cauteloso, añadió con solemnidad. Lo haré, tienes mi palabra, dijo Aldril con determinación. Además, no me iré de inmediato. Lady Talwen me ha pedido ayuda para limpiar la magia oscura del bosque negro. Angirel y Anglachel, murmuró Gandalf, provocando un asentimiento de Aldril. Así es, mis espadas serán de gran utilidad. ¿Quién sabe? Quizás acabe purificando el bosque negro dentro de unos años, añadió con una sonrisa relajada, aliviando un poco la preocupación del mago. Gandalf suspiró y asintió. Satisfecho de haber aliviado sus preocupaciones, Aldril se volvió hacia Bilbo. No te preocupes, te visitaré en la comarca y, cuando lo haga, te traeré un diente de Smaug. Incluso podría traerte más recuerdos de mis viajes, dijo con una leve sonrisa. Bilbo, visiblemente complacido, asintió con entusiasmo. Finalmente, sin más preámbulos, Bilbo miró a Gandalf, quien sostuvo su mirada con su habitual expresión enigmática. Te acompañaré a la comarca, declaró el mago. Después, nuestros caminos se separarán. Hay mucho que hacer y muchos caminos por recorrer, muy bien. Con una sonrisa, Bilbo montó ágilmente en su pony, un marcado contraste con la primera vez que le costó subir. Recuerda visitarme. Siempre serás bienvenido en Bolsón Cerrado. Dicho esto, instó a su pony a avanzar, seguido por Gandalf, que montó su caballo. Algo me dice que nos volveremos a ver, comentó el mago con su habitual tono misterioso. Luego, con un gesto cortés, se quitó el sombrero en señal de despedida. Y así, Bilbo Baggins y Gandalf el Gris partieron, despedidos por Kili, Fili y Aldril, quienes los saludaron mientras los vieron desaparecer en la distancia. Con un suspiro melancólico al despedirse, Aldril miró a Kili y Fili. Entonces, ¿podrías entregarle mi petición a Thorin? Voy a recuperar el cuerpo de Smaug, dijo. Por supuesto, estoy seguro de que todos los herreros estarán más que encantados, añadió Fili. Lo harán. Dijo Kili, el hermano más entusiasta. Será la primera vez que se forje una armadura con escamas de dragón. En ese caso, iré por el cuerpo. No tardaré mucho, dijo Aldril, montando a Estrella de las Sombras, quien le permitió hacerlo con facilidad. Con un ligero movimiento, el corcel pateó el suelo, levantando tierra al acelerar. Todavía no puedo acostumbrarme a ese caballo, murmuró Kili. Negando con la cabeza, Fili le dio una palmadita en el hombro a su hermano. Es inútil intentar entender a esos dos, dijo. Vamos, tenemos que informar a Thorin. Aldril permaneció en silencio, con la mirada fija en el horizonte. Hacía apenas unos momentos, había esperado pacientemente en una colina. El viento se levantó, agitando suavemente su cabello, y con un pensamiento, un casco dorado que reflejaba la luz del sol apareció en su mano. El yelmo de dragón de Dorlomin. Un yelmo antiguo asociado con la familia Urin, y sobre todo, un yelmo que alguna vez usó el padre de Aldril, Turin Turambar. El roce de tan hermosa pieza le provocó una vibración, como si el yelmo reconociera su sangre. Entonces, ¿por qué siento tu llamado? Punto de vista general. El suave resplandor del sol del mediodía se reflejaba en el brillo dorado del casco. El rostro sereno de Aldril se reflejaba en él, un eco del pasado. La mitad de su rostro se superponía con otra, adquiriendo un aspecto más curtido, endurecido por la vida. Su cabello negro azabache caía en cascada sobre sus hombros. La imagen viva de Turin Turambar se reflejaba en la mitad de su rostro, formando un fino contraste de familiaridad. Para Aldril, este era un mensaje claro. La magia residual dentro del yelmo vibraba expectante, la sangre que corría por sus venas la agitaba, intensificando su brillo con cada mota de luz que entraba. La magia residual cobró vida, filtrándose en Aldril, quien sintió una corriente cálida fluir por su cuerpo como pequeñas chispas eléctricas. Sus ojos se cerraron involuntariamente, absorbiendo un recuerdo grabado en la reliquia. En las llanuras heladas, donde la nieve teñía de blanco el paisaje, tres figuras conversaban. El viento, habitualmente implacable, parecía contener su furia, permitiendo que sus voces flotaran con claridad en el aire gélido. ¿Estás seguro, Turin? Preguntó una figura vestida con una túnica azul. Sus manos, marcadas por la edad y la sabiduría, sostenían con delicadeza el yelmo del dragón. Turin, envuelto en una pesada capa, no apartaba la vista del yelmo. Su mirada, ensombrecida por antiguas cicatrices, reflejaba la tormenta que llevaba dentro.
El yelmo me ha rechazado, Alatar, respondió con una voz profunda y una resignación tan fría como la nieve bajo sus pies. Mi disposición a morir ha roto mi vínculo con él. El tercer miembro del grupo, envuelto en una capa azul oscuro, permaneció en silencio, observando a Turing con una mezcla de compasión. La brisa gélida agitaba los pliegues de su manto, pero no apartó la mirada del guerrero, percibiendo la carga que pesaba sobre los hombros de Turing. El yelmo no te rechazaría solo por tu disposición a morir, dijo el segundo mago azul con un tono tranquilo pero inquisitivo. Su mirada se fijó en la de Turing, buscando la verdad aún no dicha. Turing permaneció en silencio. Por un instante, pareció resistirse a responder. Luego, sus hombros se desplomaron, como si toda la tensión que lo mantenía erguido se hubiera desvanecido de repente. Sus ojos, antes vibrantes y feroces, se oscurecieron tras un velo de agotamiento. Si hay algo más, admitió finalmente, su voz apenas un susurro en el viento. Hizo una pausa, su mirada recorrió los rostros de los magos azules, sus compañeros durante parte de su viaje. En sus ojos no encontró juicio, solo paciencia y comprensión silenciosa. Suspiró resignado. El yelmo ya no me servirá de nada, dijo con una extraña calma en la voz. Así que te lo dejo a ti. Encuentra un guerrero digno de él. 1. La escena había cambiado. Los magos azules vagaban por la imponente montaña helada. Aldril reconoció el lugar al instante. Era Erebor en todo su esplendor. Desde la distancia, la bulliciosa ciudad del valle resplandecía con la cálida luz de las antorchas. Caravanas iban y venían entre el valle y la montaña, un torrente de vida aún inconsciente de su destino. Payando, ¿estás seguro de dejar el yelmo en manos de esos enanos? Preguntó Alatar, con la determinación vacilante. Payando no apartó la vista de las puertas de Erebor. Sabes que el dragón vendrá, respondió con calma. La avaricia del rey Tror lo ha llevado a acumular tesoros sin medida. Esa avaricia atraerá al dragón. Es solo cuestión de tiempo. Alatar frunció el ceño, comprendiendo el peso de sus palabras. ¿Y crees que esta es la mejor manera de encontrar un guerrero capaz? No lo niego, es un método eficiente, pero, Alatar suspiró, mirando la ciudad con tristeza. Podría pasar una eternidad antes de que alguien logre derrotar a ese dragón una vez que se apodere de Erebor. Como mínimo, deberíamos advertirles del peligro inminente. Se perderán vidas inocentes. Payando apenas inclinó la cabeza. Las decisiones difíciles requieren voluntades fuertes, Alatar. Nuestra advertencia caería en oídos sordos. La avaricia del rey y la locura de los hombres nublarán su juicio. No somos Olorin, destinados a soportar la locura de estas razas. 3. El viento helado era el único testigo de su conversación. Alatar, aunque reticente, accedió a guardar silencio. No interferirían más de lo necesario. Su única tarea era entregar el yelmo del dragón. Y así lo hicieron. El yelmo fue depositado ante el rey Tror. Pero antes de entregárselo, los magos azules susurraron. Oh, gran guerrero, matador de dragones, al este, bajo un árbol rosa de corteza blanca, nuestra espera será larga. Los orientales aguardarán tu llegada. 3. La visión llegó a su fin. Aldril frunció el ceño, con los pensamientos aún atrapados en las visiones. Instintivamente, su mirada se dirigió hacia el este, donde se decía que quienes habitaron esas tierras ya habían sucumbido a los susurros corruptos de Sauron. Sin embargo, no fue solo la magia de los magos lo que provocó que el yelmo reaccionara de esa manera, sino también la sangre de Aldril. Su herencia Urin había resonado con el yelmo, especialmente debido a su parentesco con Turin Turambar. El yelmo revelaría todo su esplendor solo a aquellos del linaje de Urin, y después de tantos años, finalmente se reunió con un descendiente, en particular con el hijo del guerrero que había librado innumerables batallas contra el señor oscuro Morgoth. Negando con la cabeza, Aldril despejó sus dudas. Ahora mismo, necesitaba recuperar las escamas y los huesos de Smaug. Esperaba que su anillo de almacenamiento pudiera contener el cuerpo entero del dragón. Instó a Estrella de las Sombras a avanzar. Sin embargo, un pensamiento se negó a ser descartado. ¿Olorin quién es y por qué siento que ya lo conozco? 6. Mientras Aldril cabalgaba hacia el lago, a lo lejos, en el corazón del reino de Mirkwood, se desarrollaba una acalorada conversación entre madre e hijo. Legolas, con la cabeza bien alta, sostuvo la mirada de su madre. El ceño fruncido de Taluen solo acentuaba su belleza. ¿Estás seguro de esto, hijo mío? Lo soy, madre, afirmó Legolas sin dudarlo. Sé lo que me depara el futuro, pero quiero pasar tiempo con ella. Taluen cerró los ojos por un momento, reprimiendo una mezcla de frustración y tristeza antes de responder. Esto es una locura.
Alzó la voz, delatando su agitación. Ya te advertí que el gran Eru no permitirá que tú y ella tengan un buen fin. ¿Por qué no lo entiendes? Al final, su tono casi se quebró. Legolas sostuvo la mirada de su madre con serenidad. Conozco los riesgos, madre, dijo con mesura. Pero algo en mi interior me dice que la gran Eru ha visto mi devoción y me permitirá pasar este tiempo con ella. Hizo una breve pausa antes de continuar, y su voz se volvió más suave. Incluso cuando dé su último aliento, estaré allí, amándola. El silencio se prolongó entre ellos. Me iré del reino con ella, continuó Legolas. Pasaremos sus años mortales viajando, creando recuerdos, y cuando llegue el momento, regresaré con ella. General. La fría superficie del agua golpeó el rostro de Aldril, pero no se inmutó. Desde su asimilación con la sangre de dragón, su cuerpo resistía tanto el calor sofocante como el frío más gélido. Con un solo impulso, se sumergió en las profundidades del lago, cortando el agua con cada brazada. A su alrededor, pequeños peces se dispersaban, y las plantas acuáticas se mecían con la estela de su natación, mientras la luz del sol filtrada creaba destellos dorados en su piel. Sus ojos ámbar revelaron toda la ondulada superficie del lago, donde los cálidos rayos del sol apenas se filtraban. Sus ojos captaron una mancha roja no muy lejos. Descansando sobre una roca, el cuerpo de Smaug yacía inmóvil. Muchos peces se habían refugiado en su forma, pero se dispersaron asustados ante la proximidad de Aldril. Las escamas de Smaug brillaban como hermosos rubíes, absorbiendo la luz del sol, las hermosas incrustaciones se aferraban a la piel marchita, la única resistencia que evitaba que se cayeran eran las pequeñas abrasiones en la piel. Aldril permaneció impasible, mirando fríamente al dragón. La criatura que hacía apenas unos días había sido su más temido adversario, la que lo había llevado al borde de la muerte, ahora yacía como una sombra de lo que una vez fue. No negaría que, sin la intervención de Barda, habría sucumbido en aquella batalla. Pero había sido bendecido, y esa bendición no solo lo salvó, sino que también purificó la fuerza oscura que aún residía en Smaug, absorbiendo la esencia del dragón como si fuera parte de su ser. El cadáver de Smaug era un sombrío testimonio del largo y arduo viaje de Aldril. De ser un hombre sencillo, aislado de su entorno y sumido en la soledad, emergió como un temible cazador de dragones. Su camino, lleno de obstáculos, pérdidas y sacrificios, también le brindó momentos de alegría, y, sobre todo, amistades. A lo largo de este viaje, Aldril había aprendido lecciones profundas. La paciencia y el valor de escuchar antes de hablar. La figura de Gandalf, siempre sabio y sereno, había sido la mayor influencia en su transformación. Sin embargo, a pesar de su crecimiento, algo en su interior le decía que algo seguía mal, algo que debía reconocer y corregir. Sus recuerdos lo transportaron a la batalla contra los orcos, a ese amargo momento en que la indiferencia y el desdén nublaron su juicio. La arrogancia lo había llevado a subestimar la situación, y su demora en enfrentarse a Azog había sido fatal. Esa demora, ese error, le había costado la vida al viejo Balin. Sabía que no era del todo culpa suya, pero aún así, no podía evitar cargar con la culpa. La imagen de Balin, siempre tan sabio y valiente, aparecía en cada rincón de su mente. Debería haber sido más rápido, se repetía. Debería haber controlado mi orgullo y no haber dejado que la arrogancia me cegara. El recuerdo de su amigo caído lo atormentaba y, en lo más profundo de él, se sentía responsable. No es tu culpa, Aldril. No puedes salvarlos a todos, había dicho Tauriel. Sabía que ella tenía razón, pero aún así, se aferraba a su creencia. Quizás el tiempo lo haría más sabio, más maduro, y tal vez, solo tal vez, aliviaría el peso del arrepentimiento. Absorto en sus pensamientos, no notó cómo los peces huían de su presencia, como si su mera existencia perturbara la calma del agua. Pero entonces, algo cambió. Una sutil calidez se extendió por la corriente, envolviéndolo. Los peces se detuvieron. Sus pequeños cuerpos vibraban con una energía desconocida. Uno a uno, giraron en el agua y regresaron, formando una danza hipnótica a su alrededor, como si intentaran consolarlo. Aldril parpadeó, sorprendido. No era solo un fenómeno natural, lo sentía en lo más profundo de su ser. El agua le respondía, como si una fuerza invisible la llamara. Cerró los ojos y dejó que el sonido de la corriente y el movimiento de los peces se fundieran en perfecta armonía. Era magia. No una magia imponente ni destructiva, sino una que transmitía tranquilidad y calidez. Absorto en la paz, no ofreció resistencia. Dejó de patalear. Normalmente, esto lo habría hundido, pero esta vez no.
Algo invisible, algo mágico, lo mantenía a flote, inmóvil, como si el agua misma se negara a dejarlo caer. La fauna del lago, consciente de lo que ocurría, se detuvo en un silencio reverencial. La corriente pareció calmarse. Entonces, una presencia ancestral se manifestó. El Señor Supremo de mares, ríos y lagos se alzó en sus dominios, y toda la vida acuática se sometió a él. Aldril sintió aquella imponente presencia, pero no albergaba miedo. Sus ojos se abrieron lentamente, y ante él, una sombra colosal emergió del agua. Era un ser nacido del mismísimo océano, cuyo cuerpo líquido fluctuaba con la corriente, y dos ojos cristalinos, pulidos como el ámbar azul, lo miraban con serenidad. Uno esperaba el momento de nuestro encuentro. Su voz resonó en las profundidades, y cada palabra mecía las aguas que contenían a Aldril. Hijo de Turin Turambar, has logrado una hazaña digna de mi reconocimiento, al igual que tu bisabuelo y tu tatarabuelo. Aldril no respondió. Aunque las palabras rondaran su mente, no se atrevería a interrumpir. Algo en su interior se agitó con una extraña familiaridad. La bendición de Barda respondió a esa presencia, como si reconectara con un hermano perdido. Y entonces, lo supo. No necesitaba preguntas ni explicaciones. El mar mismo susurraba su nombre. Así como el hacha de Tuor recibió mi bendición, mis aguas te ayudarán a crear con los hijos de Aule lo que planeas. El ser levantó una mano y, en respuesta, una masa cristalina de agua pura emergió y se filtró en el anillo de almacenamiento de Aldril. Mis aguas serán la forja perfecta. Con la otra mano, las corrientes obedecieron su orden y el cuerpo sin vida de Smaug se elevó por encima de las olas. Aprovecha mi don y crea lo increado. Forja y templa la armadura única que nacerá por primera vez en la historia de Arda. En Erebor, Aldril avanzó con el cuerpo de Smaug. Su anillo de almacenamiento había logrado contener todas las escamas, pero el colosal cadáver era imposible de almacenar. Así que, para consternación de Estrella de las Sombras, tuvo que arrastrarlo. El corcel relinchó de frustración, molesto por la carga, pero no rehusó la tarea. A pesar del enorme peso, Estrella de las Sombras exhibió su fuerza con orgullo. No hubo vacilación ni respiración dificultosa, pues su fuerza había crecido junto con la de Aldril. Un antiguo vínculo los unía, fortaleciéndolos tanto física como espiritualmente. Los habitantes del valle, ahora asentados, observaban la escena con asombro, junto con algunos enanos. Muchos inclinaron la cabeza en señal de respeto, reconociéndolo como el cazador de dragones. Y aunque portaba su premio, no había envidia ni codicia en sus miradas. ¿Quién se atrevería a desafiar a quien había abatido a una criatura tan temible? Solo los necios del este se atreverían a semejante locura. Sobre todo, estaban agradecidos. Aldril, sin embargo, permaneció indiferente a la reverencia de los enanos y los hombres. Solo ocasionalmente rompía su seriedad para ofrecer una cálida sonrisa a los niños curiosos que lo observaban con admiración. Ante las puertas de Erebor, los enanos contemplaron el cadáver de Smaug con asombro. Una sombra de terror cruzó sus rostros, y en quienes sobrevivieron al ataque del dragón, el miedo se filtraba por sus poros como un eco del pasado. Respiraban con tristeza, sintiendo el peso de recuerdos inolvidables. Sus pupilas dilatadas reflejaban llamas invisibles, como si, por un instante, revivieran aquel fatídico día. El rugido del dragón, el resplandor del fuego consumiéndolo todo, el crujir de las piedras al derrumbarse, aunque ahora solo era un cadáver, la sombra de aquel día aún los atormentaba. Thorin, alertado por la conmoción entre los enanos, salió a investigar la causa del alboroto. Pero lo que vio lo dejó sin palabras. Aldril, montado en Estrella de Sombra, avanzaba arrastrando el cuerpo de Smaug. Las escamas, antes brillantes, habían desaparecido por completo, revelando una piel oscura y marchita que le daba una apariencia diferente. De no haber sido por las enormes alas y su tamaño colosal, Thorin habría creído que se trataba de otra criatura. Tranquilos. Su voz resonó con autoridad a la entrada de Erebor, disipando el miedo que aún pesaba en los corazones de los enanos traumatizados. Bajen y prepárense para ayudar a cargar el cuerpo. Aldril no tardó en llegar a la entrada del reino enano, donde Thorin, Kili, Fili, Dwalin y Gloin lo esperaban. Al ver el cuerpo de Smaug tan cerca, no pudieron ocultar su asombro. Kili, siempre el más vivaz, observaba con curiosidad la enorme cabeza del dragón. Se movía de un lado a otro, inspeccionando cada detalle, y de vez en cuando pasaba la mano por la piel marchita del cadáver. Parece un pollo desplumado, dijo de repente, con su habitual actitud despreocupada. Hubo un breve silencio antes de que el comentario provocara sonrisas irónicas entre los enanos, que ya se apresuraban a lanzar cuerdas para levantar el cuerpo.
Él es el único que llamaría pollo a un dragón, añadió Philly con una media sonrisa, sacudiendo la cabeza. Por otro lado, Dualin se acercó a la cabeza de Smaug y, con un odio palpable en la mirada, escupió sobre el cadáver con gran asco, acción que Gloin imitó. Por un momento, Gloin consideró clavar su hacha en el cráneo del dragón, pero la advertencia de Aldril de no manipular el cadáver lo detuvo. Mientras los enanos admiraban el cuerpo de Smaug y aseguraban las ataduras para transportarlo a la forja, Aldril y Thorin se dirigieron a la sala del trono. Allí, lejos del ruido, encontraron la privacidad que Aldril había solicitado. ¿Cuánto tardará en forjarse la armadura, Thorin?, preguntó Aldril, recorriendo con la mirada la imponente cámara real. Thorin, sentado en su trono, se llevó una mano a la barbilla, sumido en sus pensamientos. No estoy seguro. Es la primera vez que trabajamos con escamas de dragón para forjar armaduras, frunció el ceño ligeramente antes de alzar la mirada hacia Aldril. Por cierto, ¿dónde están las escamas? Los tengo en mi anillo de almacenamiento, respondió Aldril con calma. En cuanto el cuerpo llegue a la forja, se los daré a tus herreros. Hizo una breve pausa y la atmósfera en la habitación pareció hacerse más pesada, cargada de significado. ¿Hay algo más, Thorin? El rey enano inclinó ligeramente la cabeza. ¿Qué es? Sin responder de inmediato, Aldril extendió sus manos y en un destello de luz, apareció el casco de su padre. Este es el yelmo de dragón de Dor-lómin, dijo con solemnidad. Mi padre, Turin Turambar, lo llevaba. Quiero que lo reforjen junto con la armadura del dragón. Thorin observó el yelmo en silencio. No habló, solo asintió, pero su expresión serena se hizo añicos. Aldril dejó el casco a un lado, y desde su anillo, una superficie cristalina iluminó la cámara real con una brillante luz azul, cegando brevemente a Thorin, quien sintió una presencia abrumadora que emanaba de la cristalización azul, su interior moviéndose como olas tormentosas. Cuando llegue el momento, la armadura deberá templarse con el agua que contiene, dijo Aldril, sacando a Thorin de su aturdimiento, quien inmediatamente preguntó. ¿Qué es eso, Aldril? Esto, Aldril levantó la superficie cristalina con reverencia. Estas son las aguas puras que me ha dado Vala Ulmo. 1. General. Las aguas del Gran Ulmo. Thorin saltó de su trono sobresaltado. Su mirada reflejaba asombro y terror, sin apartarse del cristal que tenía ante sí, cuyo contenido fluía como olas embravecidas que se estrellaban contra la orilla. Por un instante fugaz, Thorin se perdió en una visión. El vasto y angosto mar revelaba su esplendor y belleza, aguas tan puras que reflejaban todo lo que había debajo. Por un instante, juró haber vislumbrado una figura colosal en el horizonte. No podía ver sus ojos, pero sentía su mirada, una mirada que lo juzgaba. En ese momento se sintió tan pequeño que solo pudo arrodillarse y orar, mientras su pequeña voz formaba súplicas de perdón. Ulmo, Ulmo, señor de los mares, perdona la audacia de este hijo de Aule. No soy digno de estar ante tu presencia. Imploro tu perdón, oh gran señor de los mares. Pronunciaba cada palabra como el solemne estribillo de un canto de humillación y juicio. El alma de Thorin tembló por un instante. El agua donde estaba arrodillado se arremolinó a su alrededor, y entonces sucedió. Una ola inesperada lo golpeó con fuerza, pero no lo empujó hacia atrás. En cambio, un gran peso se aligeró de su ser, como si algo oculto en su alma se hubiera liberado. Ante sus ojos atónitos, una masa negra e informe se retorcía en agonía al ser arrancada con fuerza. Sus gritos guturales se acallaron al ser arrastrada hacia las profundidades del mar. Por primera vez en años, Thorin Escudo de Roble respiró con libertad, sin el temor de sucumbir a la locura que se aferraba a su linaje. Se sintió libre. Thorin. El grito de Aldril lo devolvió a la realidad. Su pecho subía y bajaba con fuerza, su cuerpo empapado goteaba como una cascada sobre su barba ondulada. Sus ojos reflejaban claridad y liberación. Examinó su entorno, confirmando que estaba de nuevo en los salones reales de Erebor. Thorin, Thorin. ¿Estás bien?, preguntó Aldril, sacudiéndolo por los hombros. Lentamente, Thorin calmó su respiración. Sus ojos se fijaron en los de Aldril y, con una sonrisa sincera, dio un paso atrás, con los brazos abiertos por la alegría. Nunca me he sentido mejor, Aldril. Me he quitado un peso de encima. El don que el Gran Ulmo te ha otorgado ha purificado la oscuridad que contaminaba mi sangre. Un Aldril arqueó una ceja, perplejo. Thorin lo interpretó como una invitación a relatar todo lo ocurrido en esos breves instantes. Sus palabras fluyeron con la gracia de un rey liberado de un torrente de oscuridad. Thorin Escudo de Roble, rey de Erebor, había sido purificado por Ulmo. La locura que había permanecido latente, oculta, había sido arrancada por aquella ola furiosa.
¿Pero por qué Ulmo se tomaría el tiempo de ayudar a un enano? La respuesta era simple. La presencia de Aldril había alterado la sinfonía de Eru. Y mediante su decreto, se había decidido que el enano debía ser salvado, pues sería una fuerza que seguiría al elegido en la batalla final por la Tierra Media. Poco después de su conversación, Aldril le dejó a Thorin la cristalización de las aguas de Ulmo, cuyas propiedades serían perfectas para enfriar armaduras. No temía que Thorin la codiciara. Nadie sería tan tonto o loco como para robar un objeto regalado por los Valar, había dicho Thorin. Ahora, Aldril recorría los vastos salones de Erebor. No tenía tiempo para admirar la magnificencia de su arquitectura. Su enfrentamiento con Smaug requería toda su atención y concentración. Los enanos en los salones contemplaban la mampostería con anhelo y nostalgia. Sus pequeños pasos apenas resonaban en las vastas cámaras. Dondequiera que Aldril pasaba, los enanos lo saludaban con respeto, un respeto palpable en sus ojos, teñido de asombro y un rastro de miedo. Aldril caminaba ajeno al aura que emanaba. Su porte era el de un depredador. No necesitaba palabras para imponer su presencia. Su mera existencia conmovía los corazones de quienes lo rodeaban. Al inclinar la cabeza a modo de saludo, los enanos no solo mostraron respeto, sino que instintivamente asumieron un gesto de sumisión. Pues estaban ante la presencia del gran cazador de dragones, un título que pocos ostentaban en vida. Era común que, al matar a un dragón, el cazador persiera junto con la bestia. Paso a paso, Aldril se acercó a una zona en las profundidades de la montaña, antaño dominada por el calor abrasador de las forjas enanas. Ahora, los antiguos herreros trabajaban incansablemente para restaurar su antigua gloria. Algunas forjas permanecían abandonadas, pero otras se pulían y limpiaban con sumo cuidado. En medio de una multitud de enanos, el cuerpo marchito de Smaug yacía como un trofeo. Algunos lo admiraban con asombro, mientras que otros lo maldecían en voz baja. Sin embargo, nadie se atrevía a acercarse demasiado. No por miedo al dragón muerto, sino porque su cuerpo pertenecía legítimamente a quien lo había derrotado. La llegada de Aldril no pasó desapercibida, pues muchos enanos distraídos sintieron su presencia profundamente, paralizándose. Se dieron la vuelta rápidamente y, al ver a Aldril, se inclinaron, abriéndole el paso hacia el cuerpo de Smaug. En la vanguardia, Kili, Fili y Gloin conversaban animadamente con un grupo de herreros enanos, ansiosos por hundir sus herramientas en los huesos y colmillos del dragón. Querían ser los primeros en forjar un arma o armadura para el matadragones, asegurándose así un lugar en los anales de la historia. Kili, Fili. Gritó Aldril con una sonrisa, extendiendo los brazos antes de dejarlos caer sobre los hombros de los dos jóvenes enanos. ¿Qué quieres, Aldril? Preguntó Kili. ¿Qué pasa, Aldril? Preguntó Fili con más educación. Te he traído las escamas de Smaug, dijo Aldril, casi riéndose de la expresión de Kili, que contrastaba con el comportamiento más sereno y cortés de su hermano. ¿Las escamas? Repitió Kili antes de tocar el cadáver del dragón. Con razón este tipo parecía más calvo que la cabeza de Dwalin. Su comentario provocó algunas risas contenidas de algunos enanos y la incredulidad de otros ante sus chistes sobre el dragón. Mientras tanto, Dwalin, que ayudaba a limpiar las forjas, oyó el insulto de Kili y soltó un rugido furioso. Maldita sea, mocoso. Juro que un día te clavaré mi hacha en el culo. Sacudiendo la cabeza, Fili solo pudo ofrecer una oración silenciosa por su hermano, quien, bajo la influencia de Aldril, había perfeccionado su talento para las bromas y el sarcasmo. Puedes dejarlos al lado del cadáver, añadió Fili, señalando una plataforma vacía. Aldril asintió, conteniendo la risa ante las maldiciones de Dwalin, mientras Kili, imperturbable, continuó admirando el cuerpo marchito de Smaug. Para asombro y consternación de los enanos, Aldril dejó caer cientos de escamas sobre la plataforma. Bajo la luz de la antorcha, brillaban como rubíes relucientes. Para un enano promedio, eran gemas preciosas, pero para los herreros, eran algo aún más valioso. Un tesoro incomparable, un material que ni siquiera los elfos de la antigua Gondolin poseían. Aldril se giró, miró a Fili y, con un movimiento ágil de la mano, extrajo el yelmo de dragón de Dorlomin. La fina pieza dorada brilló como un sol de verano, cegando momentáneamente a los enanos. El yelmo debe combinar con la armadura. Si es posible, refuérzalo con las escamas, dijo Aldril con firmeza. Fili, encargado de supervisar la forja de la armadura por orden de Thorin, asintió y tomó el timón con sumo cuidado, como si tuviera en sus manos un fragmento de la historia. ¿Algo más? Sí. Además de mi conjunto, espero otro con un diseño femenino, añadió Aldril, haciendo una breve pausa antes de sonreír levemente.
Y también uno en tamaño Hobbit. 8.